Buenas tardes, yo soy Ian Chapman y hoy les voy a traer un poco para discutir cuál es la utilidad de la angiotomografía coronaria en el síndrome coronario agudo. Para dar inicio al tema, quería traer la pregunta: ¿por qué tomografía coronaria en el síndrome coronario agudo? Y esto un poco parte de la introducción de que cuando vemos pacientes que consultan emergencias por dolores de pecho y lo interpretamos como un síndrome coronario agudo, se observa un diverso rango de enfermedad coronaria, que va desde vasos estructuralmente normales hasta aterosclerosis no obstructiva o silente, y el otro espectro que es cuando tenemos enfermedad arterial coronaria con obstrucciones severas, que en general resolvemos con revascularización. ¿Cuál es quizá el principal fuerte de la angiotomografía coronaria en este setting? Bueno, es claramente que tiene un valor predictivo negativo muy alto para descartar enfermedad coronaria. Y no solo eso, sino que también nos permite caracterizar la enfermedad coronaria, quizá con más bemoles que la angiografía invasiva, ¿no? Al poder ver la placa, ¿no? Cada vez hay más estudios además que dicen que la carga de aterosclerosis coronaria, viendo sus características por tomografía, es un predictor más importante de eventos cardiovasculares adversos que la severidad de las estenosis eh, cuando son evaluadas por cateterismos. Y creo que para tener un poco la idea de esto está bueno verlo como una pirámide, como un iceberg de vuelta, de cómo es la enfermedad coronaria, donde tenemos, si uno quiere, de menor a mayor severidad, como dijimos antes, cuando hay ausencia de placas ateroscleróticas, cuando tenemos enfermedad coronaria no obstructiva, es decir, placas ateroscleróticas en las arterias coronarias que no causan obstrucciones significativas. Esto es muy interesante, fue incorporado en las últimas guías americanas como un concepto que se llama NOCAD, digamos, Non-Obstructive Coronary Artery Disease, eh, y parece ser todo un avance, ¿no? Porque es algo que nos permite identificarlo más tempranamente y así poder instaurar medidas de prevención y también de medicaciones como estatinas o aspirinas, recordando que aproximadamente en algunos estudios se ha visto entre el 40 y el 66% de los infartos agudos de miocardio ocurren sobre placas que serían caracterizadas como no obstructivas, ¿no? Y en la punta de la pirámide, bueno, obviamente lo más clásico, quizá lo más fácil, lo que podemos detectar hace años, que es la enfermedad coronaria obstructiva. ¿Qué dicen las guías, tanto americanas como vemos en esta diapositiva, como las europeas? Bueno, se ve un avance cada vez mayor, ¿no? En lo que es angiotomografía coronaria, tanto para evaluación de dolor estable o crónico como en la evaluación en agudo. Claramente el mayor rol parecen tenerlo en pacientes de bajo e intermedio riesgo, en los cuales, como dijimos, tienen un valor predictivo negativo muy alto para descartar enfermedad coronaria y a su vez pueden detectar ateromatosis subclínica o silente. Claramente en pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo, todavía no tiene un beneficio tan establecido y ahí sí seguimos prefiriendo hacer el cateterismo. Esto también un poco ayuda en qué pacientes podemos preferir angiotomografía coronaria, ¿no? En pacientes de intermedio riesgo, menores a 65 años, con menor sospecha de enfermedad coronaria o sin enfermedad coronaria previa, es decir, sin colocaciones de stents y demás, es una población a la cual debemos quizá preferirlo, ¿eh? Generalmente cuando
poseen stents previos, los pacientes por los strats, si no son tan finos, pueden tener un efecto de blooming y eso dificultar un poco la visión dentro o las estenosis que se pueden causar dentro de esos pacientes. Así que en esos pacientes elegir esos. En pacientes de intermedio de alto riesgo, con enfermedad coronaria ya conocida o mayores de 65 años, en general uno se guía más por a ir directamente a cinecoronariografía o cuando tienen angiotomos no concluyentes, por esto que no suelen ser de tanto valor por ahora, ¿eh? Probablemente con avances tanto en el hardware y en el software de las tecnologías podamos ver cada vez mejor en mayor población. Y la europea también lo recomienda, fíjense el nivel de recomendación 1A, como una alternativa al cateterismo para excluir síndromes coronarios agudos cuando hay una probabilidad baja intermedia y cuando los niveles de troponina o de electros son normales o no concluyentes. Así que cada vez vemos que va avanzando más y está reflejado en las guías. Y para hablar un poco de nuestro algoritmo en el ICVA, ¿cuál es el algoritmo que estamos haciendo de angiotomografía coronaria? Bueno, cuando tenemos una sospecha de síndrome coronario agudo, vemos si hay criterios de alto riesgo, como son inestabilidad hemodinámica, cambios dinámicos del ST, arritmia ventricular, un score de Grace mayor de 140, angina refractaria, insuficiencia cardíaca o paro cardiorrespiratorio, no lo hacemos, ¿no? Si estamos de lunes a viernes de 8 a 16 horas y no tenemos ninguna contraindicación, como es un índice de masa corporal muy alto, un clearance de creatinina menor a 40, frecuencia cardíaca no controlada, fibrilación auricular, un score de calcio muy alto, alergia al yodo o embarazo. Si ninguna de esas está presente, podemos hacer una angiotomografía coronaria. Y ahí vemos si tenemos una obstrucción significativa, por tomografía nos volcamos a ir por un cateterismo y si no, a la alta con medicaciones si es que lo necesitan. ¿Qué evaluamos en las tomografías coronarias? Bueno, con el equipo de imágenes especialistas en nuestro centro, más que nada se ve primero un score de calcio, para esto no se necesita inyectar contraste, ver qué tipo de lesiones tienen, en qué territorio coronario, tronco, DA, circunfleja, derecha, teniendo en cuenta que los ramos más finos son los que menos resolución se logra. También si la obstrucción es significativa o no, es decir, si es mayor o menor a 50, y cuáles son las características tomográficas que nos pueden indicar vulnerabilidad. ¿Qué favorece todo esto? Una detección más temprana de NOCAD, como les decía antes, viendo desde cómo va creciendo la íntima hasta después aparecen placas y las diferentes características de estas. Fíjense que se ha visto que la aterosclerosis subclínica en poblaciones del oeste suelen aparecer entre la segunda y la tercera década. Entonces, detectarla precozmente puede instaurar medidas que la combaten. Para terminar un poco con nuestro algoritmo, básicamente tenemos tres posibles caminos. Si hay enfermedad obstructiva, evaluamos revascularización. Si no hay placas o obstrucciones significativas, egreso hospitalario con una opción de test funcional. Y si hay una ateromatosis no obstructiva, intensificar el tratamiento médico o empezarlo, que es una de las principales medidas beneficiosas. Bueno, nuevamente lo que hablábamos antes de cómo se caracteriza la pared y la placa. En cuanto a calcio, cuán calcificada está. Y estas cuatro características, si uno tiene dos o más de ellos, una placa de alto riesgo, cuando una placa es de baja densidad, en general de menos de 30 unidades Hounsfield, si tiene un remodelado positivo, si tiene calcificaciones spotty, si tiene un signo de napkin ring, que es un core de baja intensidad rodeado de un aro de mayor intensidad que denota hemorragia intraplaca o microcalcificaciones. Dos de estas traen un valor predictivo muy alto de complicaciones en el futuro. Y otra cosa que quería mostrar en un estudio reciente, ver la presencia de enfermedad no obstructiva. Fíjense, con troponina I negativa, casi indetectable, era 24%,
con valores intermedios 42, es decir, que es un valor no despreciable y esto lo podemos encontrar. El mejor método por ahora es la angiotomografía coronaria. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, claramente que ya tenemos un estudio, el Scott Hart, que la tomografía disminuye los eventos a 5 años sin aumentar la indicación de CSG. Bueno, ¿por qué es esto? Redujo eventos 2,3% a 3,9%, P0,004 desde el 2018. Es muerte e infarto, y esto más que nada viene a costa de infarto y mortalidad cardiovascular. La única diferencia es que se empezaron más medidas preventivas, más indicación de estatinas y aspirina en estos grupos. Nuevamente, ver cómo compara con estenosis significativas, más del 50%, las características de la placa que destacamos antes. Y cuando uno las va sumando, puede ver cómo sobrepasa el valor de las estenosis significativas por cateterismo. Para finalizar un poco, el campo de la enfermedad coronaria está en constante evolución. Cada vez hay más avances, como decía, de software, de hardware, de lo que entendemos. Se puede asociar a FFR también en algunos centros, si bien todavía no está tan diseminado. Y todas estas cosas nos permiten una caracterización de las placas más profunda y más allá del porcentaje de obstrucción. Nuevamente, la importancia de enfermedad coronaria no obstructiva para poder medicar y reducir eventos en el seguimiento y cambiar de un paradigma clásico de detectar estenosis y isquemia solamente a pasar también a un enfoque de hablar de placas y poder detectar cuáles son las que mayor tendencia tienen a la ruptura. Así que bueno, doy por finalizada mi charla. Gracias a todos. Que sigan disfrutando este ICVA Update.